Bueno, las artesanías son objetos elaborados manualmente y esto es lo que los caracteriza, es decir, si queremos definir a la artesanía podemos hacerlo en oposición a lo producido industrialmente, aunque evidentemente en las artesanías existe el manejo de herramienta en la mayoría de los casos, pero en general podemos decir que son producciones preindustriales que han sobrevivido o han surgido tanto en medio urbano como en medio rural, en medio indígena, y estos objetos pues son de los que mejor reflejan todos los elementos de la sociedad: la economía, el medio natural, las ideas de las personas, la cosmovisión, las creencias, las necesidades. Por eso las artesanías son importantes conocerlas, valorarlas, cuidarlas y por supuesto disfrutarlas. Sí, las artesanías originalmente efectivamente tienen una función utilitaria. Se hacen para suplir, para cumplir necesidades, tanto de supervivencia como espirituales. Por eso son objetos antiguos generalmente, tradiciones que vienen del pasado y se transmiten de generación en generación. Pero evidentemente, bueno, este proceso de evolución de la artesanía también la ha llevado a las galerías, los museos, las casas de artesanías, por la belleza que incorporan en muchas ocasiones, y creo que ese es el aspecto que más se valora en las artesanías. ¿Por qué? Porque los grupos que las producen, pues a través de ellas también manifiestan sus anhelos espirituales, su manera de entender el mundo, y de alguna manera lo reflejan. Por ejemplo, el entorno natural se refleja en el objeto a través de la iconografía que presenta. Entonces la artesanía pues cumple muchas funciones, pero efectivamente la función decorativa es de las más importantes y la que le abre mayores perspectivas económicas. La cerámica es una actividad que viene desde épocas muy remotas. La cerámica seguramente se descubrió por accidente, cuando alguien dejó un pedazo de barro cerca de una fogata y después se dio cuenta que estaba endurecido. La cerámica viene a sustituir a la cestería, que fue una manufactura anterior, pero la cestería tenía el problema que no podía guardar líquidos y la alfarería sí. La cerámica de Huasca es una cerámica, una alfarería mestiza. Es una alfarería diferente a la alfarería de la Sierra de la Huasteca, porque más bien estas son indígenas. ¿Y en qué nos basamos? Pues en los productos y en los procedimientos. Por ejemplo, en Huasca se utiliza el torno, que es una aportación que llegó durante la colonia, durante el virreinato. Y este no se utiliza, por ejemplo, en la Sierra y en la Huasteca. La variedad de objetos que se producen en Huasca, mayormente utilitarios, pero también observamos que lo que se considera como arte contemporáneo también se expresa en la alfarería de Huasca. Y en esto tiene que ver, por supuesto, la ubicación en este caso de Huasca, que es un lugar que está conectado con los centros urbanos del centro del país, y por eso es que ha tenido muchas influencias y su alfarería es muy diversa, incorporando materiales y técnicas no solamente de origen mesoamericano, sino también de origen español. Por ejemplo, el vidriado. El vidriado no se usaba en la época prehispánica. Y en Huasca se usa el vidriado, el torno, y como decía yo hace rato, el empleo de altas dosis de arte contemporáneo que también podemos observar en la alfarería de Huasca, cosa que no ocurre en otro tipo de alfarerías de otras latitudes.
Esta actividad alfarera, pues bueno, yo crecí, nací aquí en Huasca y crecí con esta actividad toda la vida. Desde niños, pues veíamos a mis padres trabajar. Sí, veíamos que era una actividad físicamente muy pesada. Estás en contacto con los 4 elementos, la tierra, el aire, el agua, el fuego. Vivimos en plena montaña, en el estado de Hidalgo. Entonces, la acumulación de sedimentos o desperdicios de lava volcánica pues ocasionan este tipo de arcillas barrosas, y definitivamente eso es para nosotros lo más importante, porque la materia prima es local. Entonces es por eso que se desarrolla aquí esta actividad artesanal, pues que le da mucha importancia a Huasca de Ocampo, la alfarería. Nos topamos con las graves decadencias que vinieron a la alfarería. La modernidad, la industria desplazó el barro, vino el plástico, el acero, el peltre, el desechable, el aluminio para uso de cotidiano en la cocina. Entonces el barro fue quedando en el pasado. Eso hizo pues que hubiera un gran rezago. Todas estas decadencias hicieron que pues aunque nosotros quisiéramos trabajar en esta actividad, pues era muy difícil. No había pedidos tan seguido. A veces nos hacían el pedido y ya no regresaban, nos apurábamos a trabajar y ya no venían por el pedido, y eso pues nos obligó a ir a buscar otro empleo, un empleo alterno que nos diera seguridad económica semanal o quincenal. Esa fue lo que pasa con mi generación, que somos la 4ª generación, mis hermanos y yo. Todos nos fuimos a buscar otro trabajo, pero aquí siempre estuvimos viviendo. Vivir aquí en Huasca, en este pueblo rodeado de vegetación, de naturaleza, el hecho de salir cada mañana y ver los cerros, el cielo azul, pues es como fuente de inspiración, es una tranquilidad, una paz que te da el lugar, y que además pues la necesitas, porque esta labor artesanal requiere tener la paciencia, la calma para crear tus piezas, ya que en ellas va todo tu ser, va tus conocimientos, va las técnicas aplicadas, va hasta el estado de ánimo de cada artesano. Y cada pieza es única, cada pieza es diferente de acuerdo a la mano de la persona que la hizo. Para mi papá era prioridad que fuéramos a la escuela, entonces ayudábamos en lo poco que se podía, labores propias de los niños, acarrear las piezas al horno, ayudarle a decorar. De repente pues nos gustaba jugar y hacer pequeñas cazuelitas o canastas, cosas que salían buenas. Mi papá los ayudaba a que se arreglaran, a que les ponía las asas, en fin, y ya mi abuela se las llevaba a vender. Entonces nos entregaban algunos centavos y eso nos motivaba a hacer más. Pero pues para mis papás era mejor la escuela, y ya cuando tuvimos cierta edad y egresamos de nuestro último grado de estudios, pues ya quisimos dedicarnos a esta actividad. El proceso para la alfarería aquí en Huasca pues es un proceso completamente artesanal. Estos conocimientos y estas técnicas las hemos heredado desde mi bisabuelo. Tenemos las evidencias de que ellos ya hacían alfarería en Huasca, y pues de generación en generación se nos han transmitido los conocimientos. Todo inicia con la extracción de la materia prima, la arcilla barrosa que hay en la zona, que nos permite traerla. Después se pulveriza.
Antes se hacía con un palo, le llamamos apaleador, para golpear la arcilla hasta hacerla polvo. Después ya se usó una piedra de 150 kilos de peso para aplastar la arcilla y que la pulverización sea más rápido. Una vez que está pulverizado, se pasa a la criba, se cuela para obtener un polvito más fino. Y así vamos acumulando carretilla tras carretilla para hacer cierta cantidad. Son 5 o 6 carretillas. Lo ponemos en el piso limpio, se le abre un hueco al centro del material y se mezcla con las palas. Trabajar tira por tira o pedazo por pedazo es como la técnica más antigua. Otra técnica es el usar moldes de yeso. A esta técnica se le llama vaciado. Se llena el molde de material, se alisa, se corta orilla y se lleva al sol. Aquí necesitamos la ayuda del sol para que el yeso repele al barro y podamos obtener un resultado, poder sacar la pieza con facilidad. El torno de pie. Esta herramienta es muy icónica en la alfarería, es muy representativa, ya que al trabajar en esta herramienta pareciera que hace las piezas con magia. La coordinación completa para poder ir desarrollando las piezas. El hecho de que la arcilla fluye entre tus manos húmedas del agua, pues entonces empiezas a crear tu pieza. Y bueno, en realidad ahí es como si te dejaras llevar y al estar girando el torno, pues puedes crear cualquier pieza, ¿no? Hoy en día pues ya es un momento de innovación, de sacar ahí la creatividad, de diseñar. Entonces pues puedes hacer una pieza, siempre va a ser circular, pero si detienes el torno y le das un cambio, pues puede resultar cuadrada, triangular, en fin, le puedes dar diferentes formas, porque definitivamente al estar girando el torno siempre va a ser un acabado redondo, pero pues hoy en día no tiene todo que ser ni redondo ni cuadrado. Entonces pues podemos perfectamente experimentar dándole un giro a cada una de las piezas y de esa manera las podemos hacer únicas.
es un poco más rápido, sin embargo también tiene su tiempo de oreo para después darle acabado a las patillas, a la parte de abajo de nuestras piezas, y colocar también algunas aplicaciones según el tipo de pieza que sea. Y la cerámica han sido una actividad muy fuerte desde la época prehispánica, desde el preclásico, el clásico y el posclásico. Todos los pueblos mesoamericanos trabajaron la alfarería con diferentes técnicas, estilos y formas, y esto está muy estudiado por los arqueólogos principalmente, porque es a través del estudio de la cerámica como se pueden identificar fases históricas, dataciones, estilos, formas regionales, presencias de ciertos grupos en ciertos territorios. Entonces la cerámica tiene una tradición de elaboración y de estudio pues muy añeja en México, y la alfarería contemporánea pues es heredera, por supuesto, de la cerámica que se hace desde tiempos muy, muy remotos. Huasca Ocampo es muy, muy visitado y cada día más famoso. Pues dar un nuevo producto turístico que cuando nos visitan pues la gente puede hacer, ¿no? Venir a conocer el proceso paso a paso, interactivo, activar los sentidos y bueno, que se lleven una bonita experiencia de Huasca y de su alfarería. Sí, afortunadamente los gremios se han recuperado, porque el gremio fue una figura que tuvo auge en la época virreinal. A través de los gremios, los artesanos se organizaban, se defendían, normaban sus procesos de aprendizaje, de producción. Los propios gremios eran los que calificaban y podían decir si alguien era un maestro o si alguien reunía las características de conocimientos para poder ejercer los oficios y de esa manera cuidar la calidad del trabajo. Entonces los gremios eran una especie de sindicatos, ¿no? Pero más que eso, más que un sindicato, eran escuelas también. Y la organización gremial que se ha recuperado en Huasca me parece muy interesante, muy importante, para defender los intereses de los artesanos, para cuidar la imagen de la artesanía local y que no sea, digamos, pirateada por otras alfarerías de otros lugares, y de esta manera conservar el aspecto identitario, que es muy importante también. Para que la tradición alfarera no se pierda, nosotros precisamente hemos abierto el taller al conocimiento del proceso. Cuando la gente viene y aquí en sitio puede conocer el proceso paso a paso y además es partícipe, pues se logra, mejor dicho, la apropiación social del patrimonio cultural de Huasca, se logra la puesta en valor y sobre todo la preservación y el disfrute, porque el ingreso económico que nos genera las visitas turísticas pues es lo que nos permite mantener el taller vivo. De otra manera el taller estuviera casi cerrando. ¿Por qué? Porque pues uno necesitaría tener un ingreso seguro, por tanto pues había que buscar un empleo que te lo pueda dar, ya que la artesanía no te lo da o te da muy poco.
Entonces necesitábamos complementar el ingreso económico familiar para poder mantener vivo el taller. Y además le hemos dado muchos cambios al lugar, al espacio, lo hemos acondicionado. Ahora funciona como un taller o museo, taller interactivo. Tenemos toda la historia de nuestros antepasados y tenemos las piezas y tenemos todo el conocimiento para poderlo ofrecer así al público en general, y quienes nos llegan a visitar pues quedan muy contentos, y de esa manera nosotros preservamos el legado. Aplicadas, va hasta el estado de ánimo de cada artesano, y cada pieza es única, cada pieza es diferente de acuerdo a la mano de la persona que la hizo. Oh